Listo, ya está grabando. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Estamos aquí para la segunda eh, capacitación de lo que es ya el, el IoT. Eh, entonces, vamos a continuar en esta capacitación. No les he publicado el video anterior, pero me imagino que sí han tenido ustedes acceso a través del chat que queda la historia del chat. La idea es bajarlo y ponerlo sobre YouTube para que ustedes tengan acceso. Pero bueno, vamos a continuar con lo que nosotros veníamos haciendo. En la charla anterior, pues hicimos una introducción a la Internet de las cosas. Hablamos de unos conceptos claves, ¿sí? De lo que era el concepto de Internet de las cosas y que ese concepto ya ha venido cambiando y ha venido variando. ¿Sí? Que ya hoy en día no estamos hablando simplemente de objetos interconectados, sino que estamos hablando de que es una interconexión entre diferentes tipos y clases, no solamente de objetos, sino de cosas inteligentes, donde están las personas, donde están lo que está haciendo las personas, donde está el contexto de lo que está sucediendo, hasta un concepto un poco más general, que es el Internet del todo y el Internet de las cosas sabias, donde nosotros a la final estamos buscando que las cosas manejen, se puedan conectar entre sí y entre ellas puedan manejar incluso ya un concepto de que sean tan inteligentes que puedan tomar decisiones que solamente podría tomar con la capacidad computacional que tienen las máquinas, solamente podrían tomar las máquinas y que nos ayuden a resolver problemas grandes. ¿Sí? Habíamos hablado también de cuál es el futuro. Ahora miramos otro ejemplo sobre el futuro de hacia dónde vamos, pero digamos que esto es el más básico, donde pues lo que nosotros vemos es que lo estamos aplicando en la parte de salud, lo estamos aplicando en todo lo que es Smart Home, estamos aplicando en la parte de seguridad, en la parte de transporte. Entonces ahí se está desarrollando todo ese tipo de áreas de desarrollo del IoT. Ahí vimos ahí varios videos de que nos daban un ejemplo bastante interesante sobre eso. Llegamos a este punto, llegamos aquí a este punto en el cual ya empezamos con de la parte de la historia, ¿sí? De esto de lo que es el IoT. Entonces voy a mostrar algunos conceptos de una manera, eh, digamos, sencilla, porque me interesa mostrarles ya una presentación que hice para una universidad en Perú, la Universidad de Huánuco, donde ya mostraba cuál es un impacto mucho más grande de lo que era el futuro de la IoT. Entonces, para que nosotros miremos que pues que la IoT no es solamente programación de dispositivos y mandar un mensaje al celular y eso, sino que va mucho más allá, ¿sí? O sea, incluso está destinado a cambiar completamente nuestro mundo, ¿sí? Entonces, digamos que de las primeras máquinas que nosotros podamos decir son las máquinas que se comenzó a trabajar algo automatizado. Vamos hasta 1832, donde se habla del telégrafo electromagnético, donde comenzó a mandarse con clave de Morse, ¿sí? Empezó a mandarse información a grandes distancias, ¿sí? Y uno de los visionarios del desarrollo de la ciencia moderna, Nikola Tesla, que yo creo que todos hemos escuchado, y hoy en día que tenemos YouTube y que estamos accediendo a mucha información de estos científicos. ¿Sí? Usted sabe que Nikola Tesla fue uno de los inventor más prolíficos y que entendía muy bien cómo manejar la parte de la energía. Y él tenía, su gran objetivo era poder llevar energía gratuita a todo el mundo. Y pues lamentablemente él murió no tan rico, más bien pobre, y se alió pues con Edison y hubo muchos inventos que pasaron allí entre los dos. Ahora, él decía, cuando lo inalámbrico se aplique perfectamente a toda la Tierra, se convertirá en un enorme cerebro. O sea, eso es una visión desde ese momento. En ese momento no existían los teléfonos celulares, no existía nada de los dispositivos con los que
con los que interactuamos nosotros constantemente, pero él proyectaba su mente hacia dónde iba, ¿sí? Hacia dónde iba el manejo de la información inalámbrica y poder enviar energía de manera inalámbrica. De por sí el Internet nace, el proyecto original del Internet era mandar energía, ¿sí? De un lugar a otro de manera inalámbrica, ¿sí? Sin embargo, digamos que colocar los dispositivos, la antena y la energía que se utilizaba para poder hacer el envío de la señal era más costosa que la propia energía que se estaba recibiendo al otro lado, ¿sí? Entonces, pero sí se pudo utilizar para transportar información. Entonces, hoy en día, nosotros la parte inalámbrica es lo que más utilizamos para conectar dispositivos y para mandar información. Y la siguiente parte de la frase que él habla es que un hombre será capaz de llevar a uno en el bolsillo del chaleco. Cuando está hablando de eso, está hablando de los teléfonos celulares que nosotros, si necesitamos cualquier tipo de información, lo que hacemos es de nuestro bolsillo sacar el celular y consultar y poder mirar cualquier información o hacer cualquier interacción. Entonces, eso fue en 1926, estamos hablando de que estamos casi 100 años de lo que él dijo, y es una realidad lo que él dijo, ¿cierto? Bueno, entonces viene Alan Turing, que fue uno de los que estuvo trabajando en el desarrollo de los primeros computadores, y él hablaba de lo que debíamos nosotros proporcionar a la máquina los mejores órganos de los sentidos que el dinero puede comprar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros desarrollemos sensores que permitan a la máquina tener como una especie de sentido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le colocamos a un dispositivo un sensor de temperatura, pues, ¿qué sentido le estamos dando? El tacto. Y le estamos dando ese sentido de que pueda conectar cuál es el cambio de la temperatura, ¿sí? Si nosotros le estamos colocando a un dispositivo una cámara, pues le estamos dando otro sentido que es la vista, ¿sí? Y así sucesivamente. Y además le podemos colocar sensores que generan sentidos que ni siquiera los humanos nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, y además les enseñamos a entender y hablar inglés. Eso estamos hablando ahorita de español, coreano, alemán, todos los asistentes inteligentes como Alexa, ¿sí? Ya entienden el idioma y te responden en ese idioma. Este proceso podría seguir la enseñanza normal de un niño. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros con la inteligencia artificial? Pues con la inteligencia artificial nosotros estamos precisamente enseñándole a la máquina a aprender, ¿sí? Con los algoritmos de Deep Learning, sobre todo los algoritmos no supervisados, que ella misma sea capaz a partir de la experiencia, a partir de ese trabajo, pueda empezar a aprender. Entonces, estamos hablando de 1950, estamos hablando de 70 años después, esto se está volviendo una realidad y es precisamente lo que nosotros estamos hablando de lo que es el IoT. ¿Cuál podríamos decir que fue la primera máquina electrónica conectada? En 1990, John Ronke creó el primer dispositivo conectado a Internet, que era una tostadora que podría ser encendida y apagada a través de Internet. Entonces, en 1990 ya estaba la red de Internet, pero esa red de Internet era una red pequeña, no era tan grande, y era una red que generalmente estaba entre las principales universidades y corporaciones que tenían la plata para poder desarrollarla. Entonces, desde esa época, pues aquí se hizo como el primer dispositivo que desde una computadora tú le podías activar para prenderla o para apagarla. Entonces, ese ejercicio pues sirvió para empezar a darle forma a lo que nosotros conocemos como el IoT. En el 91, uno de los grandes precursores, y de eso ya habíamos hablado, de lo que hablábamos de la computación ubicua, Mark Weiser habla precisamente de que el incremento de la disponibilidad del poder de procesamiento, o sea, que entre más nosotros incrementemos la posibilidad de que tengamos procesadores que puedan precisamente ejecutar más instrucciones en menos tiempo y que además consuman menos energía y que además sean más pequeños con nanotecnología,
eso vendrá acompañado por el decremento de la visibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, y eso se los había comentado la vez pasada, era que van a desaparecer los dispositivos como tal, sino que la información va a estar proyectada en tu entorno. ¿Sí? Ya no tendremos nosotros que estarnos llevando nuestra computadora debajo del brazo para, voy a conectarme a internet para consultar tal cosa. No, vas a estar en una cafetería y en una cafetería, en tu llavero tendrás el acceso a tu información, la pondrás encima de la mesa, la mesa podrá hacer la comunicación con tu llavero y te proyectará una pantalla sobre la mesa de la cafetería, ¿sí? O sobre un muro o sobre un espejo o en la misma mano o en la ropa, en diferentes cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que se espera y cada vez esa nanotecnología y esa capacidad de procesamiento y todos estos desarrollos que venimos nosotros haciendo va a permitir que desaparezca esos dispositivos y que la información sea jalada a nuestro entorno. Lo que estemos necesitando va a aparecer esa información de acuerdo al contexto de lo que vamos haciendo. Entonces así se habla de la computación ubicua, ¿sí? Donde se integra precisamente la informática en el entorno de las personas, ¿sí? Cuando comienzan a darse una idea de este concepto de IoT en 1999, Kevin Ashton trabaja en lo que se llaman las antenas de radiofrecuencia o RFID. Entonces, lo que ellos hicieron fue colocar unas antenitas que se energizaban con otra antena, ¿sí? Y al recibir esa energía, esas antenitas energizaban un chip que contiene un identificador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no, esta etiqueta no tiene energía, ¿sí? Simplemente es una antena con unos microcircuitos allí. Pero cuando pasa cerca de la antena, inalámbricamente, esta antena toma la energía y con esa misma energía que toma, transmite la información del código al dispositivo que está haciendo la lectura, ¿sí? Entonces, quiere decir que aparecen las etiquetas, algo así lo podemos ver como las cédulas para las cosas, ¿sí? Porque cada antenita o cada RFID tiene un número único en el mundo, ¿sí? Vamos a mirarlo, por ejemplo, cómo funciona el Internet. El Internet funciona porque las interfaces de comunicación, las tarjetas de red, tienen una dirección MAC y tienen un número relacionado único, un IP único relacionado a esa dirección MAC, ¿sí? Entonces, como tienen esa dirección única relacionada a esa única dirección MAC, entonces se puede reconocer el dispositivo y se sabe que cuando una información se envía a ese dispositivo, solamente va a llegar a ese dispositivo porque él es el único que tiene ese identificador. Ahora, lo que nosotros no podíamos hacer con las cosas era coger un termo, por ejemplo, y nosotros colocarle una tarjeta de red para que pudiera llegar la información. Pero ¿qué pasa con los RFID? Los RFID tú puedes colocar una etiqueta que además son muy baratas. Puedes conseguir etiquetas RFID por valor de 500 pesos, de 1000 pesos. Por eso es que esas etiquetas nosotros las vemos en los grandes superficies. Vemos que tienen esas etiquetas en la ropa o que las colocan dentro de algunos productos. Entonces la pegas allí y esta etiqueta, cuando sea leída por un lector de RFID, pues va a identificar este termo, pero no todos los miles de termos iguales a este. No, este termo, porque este termo es el único que tiene este ID de la etiqueta. ¿Y eso qué nos da la posibilidad? Nos da la posibilidad de hacer las cosas identificables de manera única. Y hacerlas identificables de manera única nos da la posibilidad entonces de comenzar a hacer una interacción con ese objeto, por lo menos saber cuál es su identificador. Y obviamente se desarrollaron más etiquetas y hoy en día nosotros tenemos etiquetas que no solamente mandan el código, sino que además tienen la capacidad de almacenar cierta cantidad de información. Y esa información pueden ser algunos metadatos. Y hay etiquetas que son reescribibles y hay otras que no. Entonces, por ejemplo, el carnet de la universidad es un carnet, es una tarjetita que funciona con esa tecnología
que tiene la información, tu información, y además es un carnet que puede ser reescribible, que puedes pasarlo por un lector que puede sacar la información y colocar otro tipo de información. Y eso pues da mayor posibilidad de guardar información con quien porte ese dispositivo. Y así se desarrolló una red global que se llama EPC Global y ha servido mucho para la parte de seguimiento de productos. Eh, las fábricas utilizan mucho estas etiquetas, sobre todo para poder hacer ese seguimiento de los productos. Y entonces, antes que se hacían era con código de barras, ¿no? Pero entonces el código de barras, el problema que tenía es que tú tenías que tener línea de vista y tomar cada producto. Tomas 100 productos que van a salir de la fábrica, tomas el uno a uno y ¡pum! Lo pasas. ¡Pum! Lo pasas. ¡Pum! Lo pasas. Ahora lo que hacen es que eso viene en un pallet donde vienen los 100 productos, pasan por una puerta que ya está energizada y la puerta lee los 100 productos de una vez. ¿Sí? ¿Qué se está haciendo con eso? Muchas otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, hace 2 semanas estuve por ahí en una carrera de ciclismo pues, y era una competencia y yo creí que no utilizaba el cronometraje así, ¿no? Simplemente el numerito que te entregan, que tú lo colocas en la bicicleta por la parte de atrás, tiene una etiqueta de RFID, ¿sí? Y cuando sales, pasas por un tapete y el tapete y todos los ciclistas, los 200 ciclistas, pasaron por ese tapete, registró quién pasó y registró la hora. Van y hacen la vuelta y vuelven y pasan por el tapete y vuelve y registra el tiempo. Y es un tiempo exacto de cuánto te demoraste. Entonces, eso tiene múltiples aplicaciones. Y con eso ya empezamos nosotros a identificar de manera única los objetos y podemos nosotros empezarle a darle entonces algún tipo de funcionalidad. En 2004 hacen una publicación, Herzenfeld, ¿sí? Y hablan de los atributos, se habla de las principales características que tendría la Internet cero. Entonces ellos hablaron de la Internet cero, ¿sí? Pero pues digamos que aunque hablaron de características interesantes que podría ser la Internet de las cosas como la conocemos en este momento, realmente pues el término no obtuvo acogida y se siguió manejando el mismo concepto de la Internet de las cosas, ¿sí? Que acuñó Kevin Ashton en el 99. Entonces ese fue el que siguió, aunque en el 2004 se propuso pues cosas interesantes de lo que es la Internet hoy en día, pues se sigue manejando el mismo concepto. Pero cuando arranca formalmente, digamos que es reconocido formalmente como un área de trabajo, un área de estudio y un área que va a ser el futuro, cuando la International Telecommunication Union o la Unión Internacional de Telecomunicaciones hace digamos que envía a varios investigadores a que hagan un reporte para buscar información sobre la IoT. Y ellos hacen un reporte y lo publican en 2005. Y en ese reporte es donde entonces hablan del primer concepto de lo que es la IoT, donde hablaban que son objetos físicos o virtuales, porque el objeto no tiene que ser algo que se toque, sino que puede existir algo digital que se comporte como un objeto, que tenga servicios, con acceso a Internet junto con servicios online que interactúan con dichos objetos en el espacio y en el tiempo. Y habla de todas las posibles aplicaciones y hacia dónde va. Entonces ahí es como que donde se abre ese campo de trabajo y se comienza una investigación bastante fuerte. Sin embargo, pues ustedes se dan cuenta, habían unas empresas que ya estaban trabajando sobre eso, ¿sí? Y una de las empresas que se adelantó muchísimo a su tiempo, yo diría que fueron los que realmente fueron los primeros que inventaron los asistentes inteligentes, fue esta empresa que se llama Navastack, ¿sí? Alderaban Robotics fue el que creó esa empresa, ¿sí? Perdón, fue fabricado por la compañía Violet y fue creado por Rafi Haladigian y Oliver Meller. Y ellos ya desde ahí estaban hablando de un conejo inteligente, ¿sí? Donde el conejo entonces podía hacer incluso varias cosas. Por ejemplo, miremos algunas cositas de lo que hacía en su momento. Estamos hablando de 2005, estamos hablando que en esa misma fecha
fue cuando ya la ITU dio un reconocimiento oficial a esa área de trabajo. Estético, sorprendente y sobre todo inteligente, Navastag es el conejo multifunciones conectado a Internet. Hola, ¿qué tal? Habla, mueve las orejas, escucha tus instrucciones. El tiempo. Mañana, sol, 25 grados. E incluso reconoce los objetos que te rodean. Bienvenida a casa. Tienes mensajes. Esos objetos, ¿se está escuchando el sonido del video? ¿Sí? No sé, alguien que diga que sí o no. Sí, señor. Muchas Sí. gracias. Esos objetos, mire, por ejemplo, cuando le acercó la llave, ¿sí? Cuando le acercó la llave, tenía una etiqueta RFID, ¿sí? Y lo que tenía el conejito era un lector RFID, y entonces lo que hace es leer el código. Ese código internamente está relacionado a un servicio que está configurado en una página web, ¿sí? Y el servicio es, por ejemplo, que te salude el conejo, que mande un correo, que haga. Entonces, ya hay una interacción entre las llaves y el conejo que se estaba acercando a la llave. Su misión, darte toda la información que te interesa de manera rápida, eficaz y divertida. Para conoceros mejor, ve a su sitio internet y simplemente di a tu conejo lo que te gusta. Vida cotidiana, noticias, música, deporte, economía, humor, todo está clasificado por categorías. Eres tú quien decide de qué va a informarte. En tan solo algunos clics, Navastag determina tus puntos de interés. El conejo multifunciones puede tomar la palabra a una hora concreta del día o cada vez que se produce un acontecimiento importante en función de una frecuencia que tú defines. España es el segundo país de Europa con más usuarios de redes sociales, un 74% por detrás de Reino Unido. Ninguna noticia superflua. Recibes solo lo que te interesa. Ok, otra cosa que se está viendo aquí es que la interacción que se estaba generando no era una interacción solamente auditiva, sino que era una interacción también por colores y una interacción kinestésica, que es algo que también se puede explorar en la parte del desarrollo de la IoT, donde, si ustedes se acuerdan, hace 8 días el video del café. En el café nosotros veíamos que había como un elemento digital donde mostraba qué temperatura tenía sobre la misma taza de café y qué nivel se encontraba, ¿sí? Entonces, todo eso son gestos y todo eso son formas de interacción, sonido y texto, ¿sí? Obviamente, él permitía conectar un humano con otro humano, permitía mandar mensajes, permitía escuchar música. Aquí viene lo de las etiquetas RFID para poder que los niños puedan leerle a los niños Los cuentos. Navastag también pueden entrar en contacto con los objetos cotidianos gracias a que reconocen los chips Stamp RFID. Olfateando simplemente un libro provisto de una etiqueta Stamp, Navastag puede leer un cuento en voz alta para la satisfacción de tus hijos o la tuya. Cinderella not only did all the housework, but she also helped her stepsisters to dress. Ok, entonces, para mí estas, digamos, no sé realmente si fue un desarrollo demasiado temprano, pero estoy seguro que si hubiese sido en esta época se hubieran vendido muchísimo en Navasta, ¿sí? La empresa, pues, según lo que yo vi más adelante, no continuó, por alguna razón no continuó la empresa, pero ya con la tecnología que había en ese momento, pues se podían hacer muchas cosas. Bueno, otro elemento importante es que nosotros debemos tener en cuenta es hacia dónde va la evolución del Internet de las cosas. Y ahora, como les dije, voy a mostrarles una presentación un poco más actualizada sobre hacia dónde va. Pero en términos generales, digamos que la evolución normal es que lo que nosotros guardamos en Internet y en cualquier libro digital o en cualquier parte es conocimiento o información acerca de las cosas que hay en el mundo. Nosotros tenemos información acerca de los orangutanes, de las personas, de los sitios turísticos como la Torre de Pisa, etc.
Pero esa información, para nosotros poder acceder a esa información, necesitamos indexarla. E indexarla significa es que nosotros podamos utilizar un buscador, decirle, quiero información sobre la Torre de Pisa y que te salga toda la información sobre la Torre de Pisa. Entonces, por ejemplo, podríamos estar hablando de Wikipedia. Wikipedia podríamos nosotros llamar de que es el mayor indexador del mundo, porque pues allí hay información casi de todo lo que existe, e incluso no solamente estamos hablando de información de objetos del mundo, sino estamos hablando de información de conceptos o de ecuaciones o de descubrimientos, cosas como esas. Entonces, información de todo lo que hay. Una vez que nosotros tenemos esa información, ¿sí? Lo más importante es que nosotros podamos subir esa información, ¿sí? Y que podamos esa información estar relacionada a un objeto particular. Entonces, necesitamos colocarle etiquetas, ¿cierto? Entonces, lo primero que se utilizaron fueron las etiquetas de barras, de código de barras. Una mejora de esas son los códigos QR, pero siguen siendo etiquetas que tú tienes que apuntar para sacar información, ¿sí? Y con eso tú podías tener información acerca de un objeto particular. Sin embargo, con la aparición de las etiquetas RFID, pues se soluciona mejor la forma de poder capturar la información del objeto porque no tenemos que tener línea de vista, sino que desde lejos nosotros podemos adquirir la información. Y así es como funcionan varios peajes, por ejemplo. Ustedes se han dado cuenta que en los peajes hay un carril que se llama Flight Pass o Paso Rápido, o los que tienen convenio, no sé. Y esos carros simplemente llegan, algunos tienen que sacar un palo para hacer la lectura, otros desde que van llegando lo leen, se abre y siguen. ¿Sí? Entonces, eso está utilizando RFID también. Y una vez que nosotros podemos conectar un objeto a Internet y a cierta información de Internet, y lo que hay en Internet lo podemos conectar nosotros al objeto, nosotros podemos ya hacer aplicaciones donde le deleguemos cosas a los objetos. Entonces, es decir, si tenemos eh, digamos, una llave que es inteligente para un carro, nosotros podemos hacer que la llave reconozca si la persona que la está capturando es quien es por un análisis biométrico. Y si es quien es, entonces la llave se puede comunicar con el carro y entonces abrir el carro automáticamente cuando se esté acercando. ¿Sí? Y si no es la persona, pues entonces no permitir que el carro se abra si tenga la llave. Es un ejemplo. ¿Sí? Entonces, de cosas que se pueden darle a los objetos para que tomen el control. Y podemos hacer cosas elaboradas para que tomen el control. Entonces, ahí estamos hablando ya de la automatización. Estamos hablando de que cuando yo abro la puerta de mi casa, se encienden automáticamente los televisores. Cuando yo diga, por favor, prende los televisores, se prende el televisor, o se coloque el aire acondicionado en la temperatura que a mí me gusta. Esa es la parte de tomar el control. Sin embargo, eso necesita que los humanos todavía estemos nosotros configurando, diciendo si pasa esto, haz esto, si no está funcionando como es, nosotros intervenir y hacer cosas. Lo que se quiere a la más a futuro es dejar que las cosas hablen entre sí, ¿sí? Que si nosotros nos vamos y, por ejemplo, sabemos que una matica no ha sido regada durante cierto tiempo y tenemos un robot o un robot inteligente que captura la información de la deshidratación de la matica, el mismo robot inteligente hable con la matica y le diga, ¿necesitas agua? Sí, necesito un poquito de agua, necesito tanto de agua. Entonces el robot vaya y le echa agua. Y sea algo que nosotros no hayamos definido, sino que simplemente está dentro de digamos, conciencia y contexto que queremos desarrollar en los objetos inteligentes. ¿Sí? Eh, Precisamente ayer estaba mirando esto parece ciencia ficción, pero realmente es realidad y ya hay cosas que están funcionando de esa manera. Es decir, ya hay una empresa, por ejemplo, que con la información que se puede guardar es el ADN, tiene una gran cantidad de información. Entonces ellos ya estuvieron trabajando con el ADN para guardar información similar a como nosotros guardamos información eh, en un sticker de memoria. Y ya almacenaron en ADN
toda la biblioteca en inglés de Wikipedia, ¿sí? En ADN. Ya lo hicieron, una empresa, por ahí hay un artículo, tengo que buscarlo, por eso lo vi ayer, no lo he encontrado, pero un artículo donde publicaron cómo ya almacenar esa información y que obviamente el ADN, ¿qué tan grande es? Pues estamos hablando de que una sola célula puede contener toda esa gran cantidad de información. O sea que eso es un gran avance. Eso quiere decir que tú podrías guardar información en seres vivos, ¿sí? Que tú podrías, no sé si alguno vio alguna vez la película El Quinto Elemento, aunque esa película es un poquito vieja, hablaba de que la muchacha que tenía la información de todo el universo en su ADN. Eso es cierto, ¿sí? Puede guardarse información en el ADN. Y entonces están hablando de aplicaciones de poder guardar la información de una persona toda su vida digital en un árbol, ¿sí? Y plantar ese árbol con las cenizas de la persona y que cuando tú vayas a un cementerio no visites una lápida, sino que tú visites ese árbol y que haya una interfaz con el árbol en el cual el árbol te manda la información de lo que fue la persona. Incluso con la tecnología que nosotros ya tenemos, que capturar la información de la voz de la persona y que con la voz de la persona comiences a interactuar. Todas esas cosas, para allá vamos, hacia todas esas cosas, para que ustedes se den cuenta, pues, todo el potencial y todo lo que estamos nosotros hablando aquí. Y la idea finalmente es dejar que los objetos se vuelvan inteligentes, ¿sí? Que interactúen entre sí, que se autogestionen, que se autorregulen, que nos resuelvan muchas cosas que nosotros, digamos, procesos o cosas que nosotros hacemos a diario, que sean ellos los que las hagan, ¿sí? Pero que lo hagan de una manera en el que no nos ponga más trabajo, sino que realmente pues sean una ayuda. A mí me gusta experimentar bastante cuando leo, cuando salen cosas nuevas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ya las barredoras inteligentes, yo tengo aquí una robotina, la llamo así, ¿sí? Las barredoras inteligentes, digamos que cuando aparecieron, pues casi nadie les creía, ¿no? Es como un robot que va a barrer, eso, los rincones van a quedar sucios, eso. Bueno, yo fui uno de los que empecé a explorar y conseguí un robotcito por ahí y luego me quedaba horas mirándolo, entendiendo cuál era el algoritmo que utilizaba, cómo lo hacía, cuáles eran los problemas que tenía. Y sí, realmente pues han avanzado bastante. Tenemos barredores que a punta de fuerza bruta barren toda la casa porque pasan por diferentes partes y lo hacen tantas veces que en algún momento pasan por todas partes. Hasta barredores que te hacen con láser, te hacen un mapa de la casa y ya saben exactamente cómo está dispuesta la casa y te mandan la información al celular. Pero la verdad, el de 4 millones barre igual que el de 500.000 pesos, ¿sí? Pero el de 4 millones, el de 500.000 pesos van a tener el mismo problema. ¿Y cuál es el problema? Que tú todos los días tienes aunque ellos terminan su trabajo y se ponen a recargar automáticamente, ¿sí? Tienes que sacarle la cajita de la basura, tienes que limpiarlo, limpiar los filtros, tienes que echarle la agüita, tienes que ponerlo así. Y ya después de un tiempo tú te das cuenta cuáles son las limitaciones que tiene. Que si había una media botada en el piso, se comió la media y se trabó y quedó ahí. Que había una pitica que tal tapete no lo sube, ¿sí? Entonces el trabajo se vuelve otro, el trabajo se vuelve a mantener el robot, ¿sí? La idea precisamente es que nosotros podamos desarrollar un mundo en el que incluso el mantenimiento del robot y el estar pendiente de él ya no lo haga uno, sino que lo haga él mismo o lo haga otro robot, el que hace el mantenimiento de ese robot y el que solucione todas las cosas, porque estaríamos cambiando el tiempo que gastas barriendo por un tiempo teniéndolo en mantenimiento. Entonces, eso es lo que se quiere, que esas cosas se vuelvan completamente inteligentes. ¿Qué debe tener un objeto para que se vuelva entonces inteligente? Y de aquí en adelante vamos a hablar de objetos inteligentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que mínimo que debe tener un objeto inteligente? Debe tener un identificador único. Así como nosotros tenemos una cédula única en todo el mundo, nosotros tenemos que darle a nuestro objeto inteligente un identificador único, ya sea con una tarjeta RFID, ya sea con una tarjeta de red o una interfaz de red, pero debe tener una forma única en que pueda recibir y enviar información. Que sea capaz de detectar los cambios. ¿Qué quiere decir eso?
que nosotros lo dotemos con sensores, ¿sí? Y no solamente hoy en día estamos hablando de objetos inteligentes para detectar cambios, sino que también los objetos inteligentes tengan la posibilidad de actuar sobre ese entorno si es necesario. Claro, no todos los objetos deben tener actuadores, pero en lo posible sí deberíamos estar pensando que un objeto debería poder intervenir en ese entorno para cuando algo esté sucediendo y nos da una mayor posibilidad de generar servicios que sean capaces de almacenar datos sobre sí mismos. Y aquí es donde viene la parte semántica. La parte semántica dice es que si yo quiero tener una información, quiero manejar una información inteligente con otro objeto, con otra persona, pues yo tengo que tener la capacidad de autodescribirme para que la otra persona sepa quién soy yo y qué hago y qué servicio puedo prestar. ¿Sí? Entonces, cuando yo me encuentro con una persona en la universidad, con un compañero, y vamos a trabajar o vamos a hacer algo, lo primero que hacemos es presentarnos. Ah, sí, yo soy Miguel. Sí, yo trabajo en la universidad, yo trabajo en sistemas, yo puedo hacer programas en Python y he desarrollado tal cosa, te puedo colaborar con esto. O la otra persona, yo soy arquitecto, yo no sé. Entonces, estamos hablando de que esa es una meta de información que tanto que lo tiene la persona. Lo mismo los objetos deben tener esa información almacenada con ellos mismos o en otra parte, pero que la puedan acceder y que la podamos compartir. Y ahí es donde viene, digamos, uno de los principales problemas, que al momento de compartirla tenemos que hablar el mismo lenguaje. Si nosotros estamos hablando en español, pero vamos a hablar con un chino y no sabemos chino, pues obviamente podemos tener la metainformación, pero el protocolo de comunicación no va a ser el mismo. Y ahí es donde viene el problema de la interoperabilidad semántica. No podemos transmitir información entre objetos que no están hablando el mismo lenguaje. Y que pueda, cuando resolvamos esta parte o cuando ya esté resuelto completamente lo de que se tengan el mismo lenguaje, puedan tener esa metainformación, pueda decirle al otro qué puedo hacer y cómo, entonces van a poder trabajar conjuntamente y van a poder crear nuevos servicios entre ellos. Esos 4 elementos son los elementos más básicos para que, digamos, hablamos de un objeto inteligente. Desde el punto de vista de su funcionalidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de la parte hardware, un objeto inteligente debe tener capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y capacidad de comunicación. O sea, debe tener al menos una forma, un microcontrolador o un microprocesador. Debe tener una tarjeta de comunicación, que pueda ser una tarjeta de red, una tarjeta de Bluetooth, cualquiera. ¿Sí? Y debe tener de pronto algún mecanismo de guardar una tarjeta SD o un disco duro de guardar información para poder guardar esos metadatos. Y hay algo adicional que se le pega hoy en día y es esa capacidad de poder trabajar la información, de poder colocar algoritmos que hagan un trabajo inteligente en los datos. O sea, esos algoritmos pueden estar escritos o pueden estar contenidos en el mismo objeto, pero también pueden estar contenidos en la nube y ser llamado como servicio para trabajar con los datos que se están recopilando. Aquí tenemos entonces una evolución de lo que podemos ver de los diferentes contextos de los objetos. Podemos ir desde los objetos inteligentes, celulares, primer objeto inteligente o un pastillero que te recuerda cuando tomaste las pastillas, ¿sí? O los productos inteligentes como pañales inteligentes para saber cuando el niño está húmedo, como los asistentes, hasta tener entornos inteligentes como cultivos, ¿sí? Inteligentes, como la parte domótica, hasta llegar a un elemento mucho más grande que son las ciudades inteligentes. Hay un proyecto que se llama Smart Santander, si no estoy mal, y ese proyecto ya lleva varios años. Y lo que pretende ese proyecto o lo que están haciendo es tener 5 ciudades eh, donde les han colocado, las han llenado con los dispositivos y con todos los dispositivos inteligentes posibles y desarrollando todos los servicios para que esas 5 ciudades sean como la punta de lanza de lo que es tener una ciudad inteligente. Y hay varias universidades que están trabajando en ese proyecto y hay varias ciudades o pueblos que se están como desarrollando todos esos entornos precisamente para poder hacer ese trabajo. Y hacia dónde vamos? Pues obviamente cuando todos estos entornos estén conectados, estamos hablando de un mundo inteligente.
¿sí? Bueno, entonces aquí hablamos de cómo crear la IoT. Aquí hay un ecosistema que nosotros ya tenemos desarrollado. Nosotros no partimos, gracias a Dios, desde cero, ¿sí? Sino que partimos de una serie de entornos y de una serie de dispositivos que varias empresas desde hace varios años están trabajando, ¿sí? Entonces, varias empresas están desarrollando estos dispositivos y estos tarjetas que nos permiten crear estos objetos. Y tenemos otras empresas que nos han permitido crear esto, poder utilizar sensores y actuadores que fácilmente se puedan programar y se puedan sacar información, ¿sí? Otras empresas se han dedicado a desarrollar entornos de desarrollo, ¿sí? O a desarrollar APIs para poder trabajar con la información que recogen estos dispositivos, otras empresas a generar toda la conectividad y los dispositivos que me permitan sacar eso a la red. Otras empresas han dedicado a la parte de los datos, a manipular y a analizar y gestionar los datos, ¿sí? Y otras empresas ya están en la parte de negocios, donde tú puedes subir tus objetos inteligentes a un punto ya de despliegue y que tú puedes hacer un modelo de negocio allí. Un modelo de negocio, por ejemplo, podríamos estar hablando de Amazon Go, que son las tiendas en las cuales tú entras a esa tienda, coges las cosas, incluso la puedes meter de una vez en el bolsillo, ¿sí? Y no hay cajeros ni nada. Y cuando sales, se leen todos los dispositivos de manera inalámbrica y se calcula el valor y se descuenta automáticamente tu tarjeta. De por sí creo, si no estoy mal, en, en Corea, creo que es en Corea, ya hay varias tiendas que funcionan así, tiendas que no tienen ni un solo empleado, sino que todo funciona todo de manera completamente automática. Eso por hablar de algún negocio inteligente, ¿sí? Y obviamente nosotros tenemos que saber de cómo desarrollar una arquitectura. Lo más básico en una arquitectura IoT es que hay una capa de dispositivos, o la llaman una capa de percepción, ¿sí? Y después de esa capa de percepción hay una capa intermediaria que toma los datos de los sensores y los guarda digitalmente esos datos en alguna ubicación. Y luego hay una capa de aplicación, la cual utiliza esos datos para generar los servicios, ¿sí? Y hay varias empresas que han desarrollado diferentes arquitecturas con diferentes protocolos y con diferente forma de representar la información. Normalmente la información se representa con formatos JSON o formatos XML y que han desarrollado los servicios. Por ejemplo, aquí hay una arquitectura de Exhibit, ¿sí? Donde genera un modelo para crear componentes, ¿sí? Y habla precisamente de su capa de dispositivos y habla de, pues, digamos, un poco de la parte software que se maneja allí y de los elementos. Habla del dispositivo, de la capa de comunicación, de lo que es el cloud y las aplicaciones, y una capa transversal de lo que es la parte de seguridad. Eso lo veremos con mayor detalle en su momento. Y aquí hay varios sensores y dispositivos que se han ido desarrollando. Este es interesante, el que tiene aquí. Más o menos estamos hablando en 2005, una persona se colocó un RFID en la mano, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que las mascotas pueden tener llaveros inteligentes o pueden tener esas placas inteligentes con RFID, algunas placas incluso tienen GPS. Entonces, en el cual tú sabes que si la mascota se pierde, pues entonces lo ubican. Entonces hay un servicio que si se pierde, entonces llama uno al servicio y ubican exactamente dónde está la mascota, la recogen y te la devuelven, ¿sí? Pues una persona se puso un RFID, se la colocó en la mano precisamente para tener la posibilidad de abrir su puerta simplemente acercando la mano y de empezar a hacer diferentes servicios, ¿sí? Y el boom que generó, pues, la empresa Arduino, ¿sí? Donde empezó como un proyecto en Italia, eh, y ya ahora pues se ha convertido en unas placas que más estamos utilizando para generar estos dispositivos inteligentes. En esa parte de software, ¿sí? En la parte de dispositivos tenemos esto, pero en la parte de software, pues como les decía,
También hay empresas que han estado trabajando muy fuertemente para poder hacer esa interfaz entre los sensores actuadores, el dispositivo como tal, y subir esos datos a la nube. Entonces, normalmente a esas empresas crean lo que se llaman los middlewares, ¿sí? O es un software que provee esa capa que abstrae esa información y la coloca en la nube. Tenemos también servidores que te permiten comunicar unos objetos con otros, los que se llaman los famosos brokers, que te permiten acceder a la web y poder mandar información y poder guardar información en la web. Sistemas operativos que se han desarrollado para que corran estos dispositivos, ¿sí? Como RIOT y Contique. Hay otros sistemas operativos ya un poquito más desarrollados hoy en día y unos protocolos de comunicación que se han mantenido, ¿sí? Como COAP, MQTT y XMPP. Uno de los más utilizados es MQTT, que fue desarrollado por IBM, que nos permite mandar mensajes entre los diferentes dispositivos. Y precisamente mandando mensajes como nosotros podemos decirle a Alexa prenda el televisor y entonces él utilizará un mensaje que puede ser COAP o puede ser MQTT, mandándole ese mensaje al el televisor y el televisor consultar el mensaje y después poder prenderse. Y diferentes tipos de arquitecturas que utilizan la misma arquitectura de la web o la arquitectura orientada a servicios, ¿sí? O arquitecturas de red. Y no se puede quedar atrás todo lo que se llama la web semántica. Ya les dije que cada objeto debe tener información de sí mismo y debe tener información del contexto. Y eso y eso va acompañado con sistemas de recuperación de la información, lo que son interfaces en lenguaje natural, realidad aumentada y el manejo del conocimiento. De las tecnologías de comunicación también hemos avanzado mucho y normalmente esas tecnologías se dan por la distancia de comunicación. Tenemos tecnologías como la RFID que puede funcionar en centímetros, entre 5 a 10 centímetros. Bluetooth, ya tenemos una amplitud de como 10 metros más o menos, ¿sí? Que manejaría Bluetooth. NFC también es una que es de bastante de contacto. Lo que son Zigbee, Z-WAPs, estamos hablando de 100 metros, 200 metros, hasta una Wi-Fi que dependiendo de la potencia podemos estar hablando de 30, 40 metros. Esta es la que más se utiliza en el hogar. Sin embargo, si necesitamos nosotros pues más distancia, pues y sobre todo en la parte industrial, pues ya hay otras tecnologías que manejan su propia codificación en la parte de comunicación, ¿sí? Dash, WiMAX, Wireless, ¿sí? E incluso ya las tecnologías de tipo celular utilizan satélites, ¿sí? Donde ya hoy en día no estamos hablando no solamente de GPS, sino de 4G, sino estamos hablando de 5G, ¿sí? Entonces, estas tecnologías celular pues han ido evolucionando y antes pues se podía mandar simples mensajes utilizando las antenas, pero ahora pues ya estamos hablando de servicios un poco más complejos, además de que hay una confluencia entre los servicios de comunicaciones y los servicios digitales. Estas tecnologías, bueno, eso es lo que les acabo de comentar, diferentes tecnologías para la comunicación, ¿sí? Para cooperación de objetos, arquitecturas orientadas a servicios, objetos físicos y virtuales, algunos arquitecturas desarrolladas para la interoperabilidad semántica. No, lo que más se está utilizando, sobre todo en la parte de conocimiento, estamos hablando del RDFS, que son eso es lo que se maneja con la parte de ontologías para guardar conocimiento o WL, ¿sí? Y poder mandar información entre un objeto y poder analizar esa información. Bueno, sigamos. Y hay unos pasos muy sencillos para ir creando la IoT. Lo primero es que nosotros coloquemos a esos objetos físicos sensores ya actuados, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un objeto, podría ser, por ejemplo, una plantica. Y a la plantica le podríamos colocar un sensor de humedad, ¿sí? Y un sensor de temperatura, ¿sí? Eso podríamos hacerlo. Después, ¿qué hacemos? Nosotros conectamos esos dispositivos a Internet. Entonces ya sabemos que la plantica está conectada, tenemos un sensor de humedad y un sensor de temperatura, entonces necesitamos conectarlo a Internet, pero necesitamos escoger cuál es el mecanismo de comunicación. Si la plantica está en una casa, pues nosotros podemos conectarla vía Wi-Fi, entonces podríamos escoger Wi-Fi.
para poderla conectar Wi-Fi necesitaríamos un dispositivo que tenga la posibilidad de conectarse Wi-Fi. Podríamos tener un Arduino Ethernet, podríamos tener un Arduino Uno con una placa Arduino Wi-Fi colocada encima, o algo más económico y más potente que podría ser un ESP, ¿sí? Y ese ESP tiene conectividad Bluetooth y tiene conectividad Wi-Fi, y cuando Bluetooth podríamos estar conectando vía Bluetooth el celular, o podríamos estar conectando por Wi-Fi a Internet y así empezar a subir los datos, ¿sí? Y después de que conectamos esto, entonces, y subimos los datos, entonces ahora sí miramos qué hacemos con esos datos, que es combinar los datos con las personas y pues. Entonces ya tenemos esa información, digamos que utilizamos un servidor de internet que se llama TeamSpeak, y allí nosotros colocamos de la plantica que tengo en mi cuarto, colocamos la información de la humedad, de la hora, el día, la información de la humedad, la información de la temperatura. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con esos datos? Entonces, yo puedo colocar un pequeño programita que constantemente esté monitoreando los datos y que le coloque unos niveles críticos, en el cual si la humedad ha estado por debajo de cierto umbral, entonces podemos hacer que nos mande un mensaje de texto. Entonces, tenemos que utilizar un servicio de mensajería de texto para que nosotros en el celular recibamos ese mensaje de texto y diga, tengo sed. La plantica me está diciendo que tiene sed, ¿sí? Entonces, yo podría colocar ahora, si yo quiero intervenir, yo puedo colocarle allí en la matica, puedo colocarle una botellita con agua, con algún tipo de relé que abre y cierra una llavecita, ¿sí? Y ese relé simplemente lo que necesita es una acción remota que le diga, ábrase por tantos segundos y ciérrese, ¿sí? Entonces yo podría decirle, démosle un poquito de agua, ¡pum! Presionar sobre el celular que manda un mensaje, y ese mensaje puede ser a través de un broker MQTT, y ese broker MQTT, entonces lo que hace la tarjeta ESP está leyendo constantemente el mensaje que llega, y llegó el mensaje de deme agua, entonces le da agua. Y luego la plantica mandar un mensaje diciendo de felicidad la plantica. Y eso se puede hacer perfectamente. Y esto es un ejemplo de cómo podemos nosotros empezar a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Muchas aplicaciones, muchos servicios que nosotros podemos desarrollar en los diferentes, digamos, áreas de aplicación que hemos visto, en la parte de hogar para poder tener termostatos inteligentes, en la parte de en la parte de los de transporte, donde tengamos carros que estén conectados entre sí, ¿sí? Los monitores de actividad, por ejemplo, en ciclismo, porque he tenido yo la experiencia, eh, uno puede comprar un computador de bicicleta, ¿sí? Cualquiera diría, bueno, pero ¿para qué compras un computador de bicicleta si tienes el celular? Y con el celular tú puedes hacer el seguimiento. Pero resulta que esos computadores de bicicleta adicionalmente se pueden conectar a unos sensores. Se puede conectar a un sensor de cadencia que mira las vueltas que tú das, a un sensor de velocidad que mira qué velocidad vas. Sí, y además el computador tiene conexión en GPS, y además tiene la posibilidad de saber en qué pendiente vas. Y puedes conectarle un sensor de potencia, puedes conectarle diferentes sensores, y eso lo hace ahí local y recoge toda esa información, y toda esa información la guarda, y después cuando tiene conectividad Wi-Fi o Bluetooth a través del celular, te lo sube a internet, y en internet le hacen toda la analítica. Cuando tú revisas la información, te vas a dar cuenta exactamente cómo está funcionando, si estás en los niveles cardíacos correctos. Se conecta también al sensor cardíaco, en qué parte estás pedaleando correctamente, en qué parte como que bajaste el rendimiento, cómo puedes mejorar. Muchísima información que se puede sacar a partir de todos estos dispositivos. Eso que estamos hablando de un solo deporte, de los demás deportes también tienen ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿dónde se está aplicando? En esas áreas con diferentes formas. Y las empresas que se estén haciendo alrededor de estas áreas, pues se supone que van a compartir una bolsa bastante grande, ¿sí? Eh, Podemos hacer aplicaciones tan sencillas como que un carro que está buscando parqueo
los sitios de parqueo sepan que están vacíos y un carro que está buscando parqueo, pues se comuniquen entre los dos y parquee rápidamente, y no que el carro se quede dando vueltas y vueltas y vueltas por la ciudad consumiendo gasolina, generando más digamos, CO2, ¿sí? Sino que hacer que eso sea más eficiente. Servicios para la parte de cuidado de adultos mayores, donde se esté monitoreando el adulto mayor, se esté llamando a servicios de emergencia si ocurre algo malo. Los edificios inteligentes, donde se puedan manejar las luces de una manera en que si hay alguien, pues la luz se prenda, que maneje la temperatura de una manera adecuada, que los mismos edificios puedan generar su propia energía con paneles solares, bueno, etcétera. Hay muchas formas de manejar eso. Entonces, el impacto que se espera, pues obviamente es muy grande a futuro, y todo lo que hay para poder hacer negocios alrededor, las empresas que se están creando y están haciendo negocios, des en cuenta que la curva es exponencial y cada vez tenemos más objetos inteligentes conectados en nuestro ecosistema, y cada vez tenemos más empresas que se están creando alrededor de eso y creando nuevos servicios, y va a haber, digamos, una economía muy fuerte alrededor de este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, entonces voy a mostrar otra cosa. Bueno, estos ya son cosas de hacia dónde vamos, pero quiero mostrarlo con la presentación que les comenté. Esa la tengo por acá. Ok, bueno. Esto es algo un poco diferente, pero va a ser más cercano a lo que ya estamos viviendo, ¿sí? Estamos hablando de el Internet del todo, ¿cierto? Estamos haciendo un documental que se hizo sobre el futuro de esto. Hoy, parcialmente nublado por la mañana e irá despejando a medida que avance el día. Viento del oeste de 24 kilómetros por hora por la tarde. Esta noche, parcialmente nublado, temperatura 12 grados. Son las 8 de la mañana. No estoy en casa, pero mi casa sabe que estoy llegando. Internet se expande. Y a medida que lo hace, nos ofrece poderes casi sobrenaturales. Alexa, has olvidado ponerme mantequilla en la tostada. No estoy segura de poder ayudarte con eso. Internet ya no es una simple red de ordenadores y servidores. Ahora es una red de cosas, cosas que nos conocen. Cosas que saben lo que nos gusta comer, cuánto dormimos, cómo abrir nuestra puerta, e incluso cómo laten nuestros corazones. Alexa, ¿dónde están mis llaves? Están en el dormitorio. A las 8:30 de la mañana tienes una reunión. Internet ya no es solo una nube. Ahora tiene cuerpo. Un cuerpo de dispositivos, miembros, ojos, oídos e incluso un cerebro. Cada dispositivo que conectamos a Internet pasa a formar parte de ella. ¿Pero estos dispositivos están a nuestro servicio o manejan los hilos en secreto? Hoy Internet está en todas partes. Nos escucha. Influye en nosotros. Se ha convertido en una parte. Pero si Internet ahora tiene un cuerpo, ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, entonces aquí ya estamos explorando algo de que toda esta revolución y esta pregunta, ¿cómo vamos a lograr esta revolución, pero de una manera en que no afecte nuestra privacidad, ¿cierto? Y estamos hablando de que el Internet tiene un mundo visible, tiene un mundo poco visible y un mundo ya no visible. El visible son los wearables, los relojes inteligentes, ¿sí? Que nos están monitoreando en todo momento. Que uno se lo coloca, él tiene aquí unos láseres y ese reloj está mirando el pulso, está mirando, incluso hoy en día tenemos relojes que no solamente miran el pulso, sino miran ya la glucosa,
miran la tensión o la presión, y tú puedes, eso lo hace este reloj, por ejemplo, y tú puedes ya colocar una alarma con respecto a eso. Productos inteligentes, ciudades inteligentes. Ahora, poco visibles, sistemas microelectromecánicos, sistemas que existen en la industria o existen para que hacen cosas, sí, mantener un tanque con agua siempre, siempre limpia, bueno, podría ser. Ahora uno no visible, que podríamos tener cosas que ya son tan pequeñas y tan minúsculas como el Internet de las nanocosas, el IoNT, y están trabajando sobre pequeños motores que quieren colocar en nuestras arterias con una inyección y que se vaya por nuestras arterias y que llegue de pronto a las arterias del corazón y puedan esos motores despegar la grasa que está tapando nuestras arterias, o puedan hacer cualquier otro tipo o llevar medicamentos a un punto del cuerpo muy, muy específico. Entonces, de eso todo lo que es la medicina y de esos motores, esa nanotecnología está trabajando con eso. O el otro aspecto que se llama los digital twins. Los digital twins o los gemelos digitales, lo que estamos hablando, y como lo ven ustedes aquí en la gráfica, ¿sí? Estamos hablando de que en el mundo físico existe un motor eléctrico, ¿sí? Y que en el mundo digital existe el mismo motor eléctrico, pero están conectados, ¿sí? A la velocidad, a la temperatura, y todo lo que esté pasando tanto en el entorno o internamente lo está representando de manera digital, ¿sí? Y el digital, si yo llego a moverle aquí encenderle un botoncito o le llego a decir que funcione más rápido, automáticamente va a suceder lo mismo en el mundo físico, ¿sí? Es decir, lo que yo le haga a mi motor digital, lo que yo vea que está sucediendo, va a estar sucediendo o debe suceder en el mundo físico. ¿Y para qué queremos nosotros eso? Pues nosotros podríamos controlar perfectamente ese motor o podríamos mirar cómo está funcionando o controlarlo de una manera digital y que eso realmente esté sucediendo en el sistema físico. ¿Qué podríamos hacer también? Podríamos desconectar la interacción de que funciona en el físico, lo que está sucediendo, y yo tomar este motor y hacerle una prueba, hacerle una simulación y mirar si el motor se estalla o si el motor, qué es lo que le puede pasar, si lo trabajo durante mucho tiempo, hacer una proyección y para mirar cuáles son los niveles seguros. Entonces este motor me va a dar información de lo que puede suceder en el real, ¿sí? Y entonces ya podría estar haciendo yo una simulación y ya mirar qué es lo que puede suceder en el real. Incluso esto de los gemelos digitales ya se está pensando con respecto a los atletas, ¿sí? Los atletas que siempre están en todo digamos, en la línea más extrema de lesionarse y de poder hacer el ejercicio que ellos están haciendo, porque los atletas van al extremo, ¿sí? Incluso están haciendo gemelos digitales del mismo atleta, simulando el cuerpo y la resistencia y la capacidad del atleta para mirar hasta dónde lo pueden esforzar o qué pueden hacer con el atleta para que no le vaya a pasar lo mismo al atleta físico, o lo pueden mantener conectados para que se esté revisando qué es lo que está pasando con el atleta digital. Eso es, digamos que esa parte es una parte de investigación bastante interesante. Pero hay algo más interesante, y es que nosotros mismos nos empecemos a combinar con estos objetos inteligentes, ¿sí? Que no nos quedemos nosotros con los 5 sentidos, sino que nosotros incluso podamos empezar a generar, a volvernos, como hemos visto en estas series, metahumanos o unos humanos aumentados, y que nosotros podamos hacer cosas que no podíamos hacer antes. Miremos esto. Yo hace 15 años un supermercado y una ambulancia pues no tendrían ningún tipo de belleza, pero ahora sí. La ambulancia son arcoíris y los supermercados son conciertos. Digo que ahora es como que tengo dos latidos, el del corazón y el de la tierra, que va a su propio ritmo dentro de mi cuerpo. Ahora mismo tengo una empatía mayor con lo que me rodea, con el ser vivo que es la tierra.
Yo de pequeño nunca tuve un color preferido porque veo en escala de gris y a partir de este momento pues supe que yo no veía los colores y empezó a crecer esta curiosidad por el color. Para mí el piano fue como mi refugio, un mundo en blanco y negro. Me di cuenta que hay muchas teorías, de hecho, relacionando sonido y color. El color es una frecuencia de luz y el sonido es una frecuencia audible, por lo tanto hay una relación entre color y sonidos y aquí empezó el proyecto de la antena. Es un órgano implantado dentro de la cabeza que me permite recibir las vibraciones del color directamente dentro de mi cráneo. O sea, la vibración de cada color entra dentro del hueso y hace que esta vibración se convierta en sonido interno. Pues ahora tengo los implantes en los pies, que está conectado a sismógrafos online, y cada vez que hay una actividad sísmica en cualquier lugar del mundo, yo noto una vibración dentro de mi pie. Depende de la intensidad del terremoto, la vibración es más grande o menos grande. Y me pareció fascinante estar conectada a este movimiento tan natural e inmenso. Pero al principio me tuve que acostumbrar a notar todas estas vibraciones constantes. Si estaba durmiendo, pues me despertaba. Ahora solo me despierto si hay uno de muy grande. Ahora mismo lo que tengo es un exoórgano. Puedo sentir los cambios de presión atmosférica a través de diferentes frecuencias de pulsación. En mi parte izquierda de la cabeza puedo sentir las borrascas y en mi parte derecha puedo sentir los anticiclones. Las primeras semanas tuve muchos dolores de cabeza porque es como una lucha de tu cerebro y este nuevo input. Ahora mismo ya lo he integrado bastante bien. No lo percibo como algo extraño, pero bueno, es un proceso. Yo personalmente me identifico como un cyborg porque tengo un nuevo sentido que está hecho de cibernética. Yo realmente no me siento cyborg por haber añadido un nuevo órgano cibernético. Yo soy de una generación que ya ha nacido con la tecnología. Yo entiendo la tecnología como parte de la naturaleza en sí. Me paran o me señalan o se ríen o me insultan o lo admiran. Hay un largo abanico de reacciones. Por lo tanto, aún hay mucha gente que ve esta unión entre humanos y tecnología como algo peligroso, antinatural y que se debería frenar. Pero hay cada vez más gente nacida en el siglo XXI pues, que lo ve diferente. Tú si quieres implantarte o incorporar un nuevo órgano o sentido, lo vas a tener muy difícil porque los comités de bioética van a decir que no, la sociedad lo va a ver como negativo, por lo tanto va a ser difícil poder incorporar un nuevo sentido. ¿Qué pasa si alguien me hackea físicamente? Si alguien envía colores a mi cabeza y no tiene permiso, ¿cómo se le juzga? No hay ninguna ley que contemple esto y ha pasado. Yo he sido hackeado físicamente una vez. Alguien sin permiso envió colores a mi cabeza, pero me gustó. El objetivo de la Cyborg Foundation es uno de los principales, defender los derechos que todos deberíamos tener a poder diseñarnos a nosotros mismos. Estamos desarrollando como 3 sentidos ahora. Sentir la calidad del aire, sentir si hay mucha contaminación o poca contaminación en las ciudades, sentir los rayos cósmicos, una piel para poder llevar estos nuevos órganos permanentemente. Tener más sentidos o más órganos no te hace más inteligente. Nosotros no estamos creando inteligencia artificial, estamos creando sentidos artificiales. Sería como decir, un ciego es menos inteligente porque no ve, no. Un sordo es menos inteligente porque no. Nosotros no queremos que ser cyborg te haga superior o mejor, sino tienes otra experiencia. Nosotros no vemos nada jerárquico unirte a la tecnología, sino lo vemos como algo muy horizontal. Creo que es una práctica que vamos a ver en generaciones más jóvenes. Ya no vemos la tecnología como si fuera algo totalmente artificial o externo a nosotros, sino que lo integramos como parte de nuestra vida, parte de nuestro entorno y parte de nosotros. En 50 años me imagino que será más natural tener nuevos sentidos y nuevos órganos. Me imagino más respeto a otras especies que también viven aquí y más respeto a nuestro planeta. Ahora nos llamamos humanos
pero es algo temporal. Y si nos estamos ahora convirtiendo en otras especies, poco a poco nos estamos uniendo a la tecnología y eso pues dará un final a un renacimiento de nuestra especie. Ok, esto ya como les comenté, eso tiene pues, unas connotaciones que van mucho más allá de lo que estamos hablando en este momento, pero es algo de lo que se ve en el futuro, donde los humanos nos vamos a empezar a conectar con las máquinas, ya no solamente es desarrollar las máquinas que nos resuelvan servicios, que sean los que estén controlando el mundo, sino que los mismos humanos nos vamos a combinar para tener esos super fuerza o esos esqueletos que se están creando o cámaras que te estén diciendo mentalmente qué información es la que se está viendo. Pues todo esto raya un poco en lo que estaban hablando allí, de lo que tiene que ser de la parte ética de la investigación, o sea, hasta qué punto esto puede de intervenir el cuerpo, de hacer un cambio en la forma de funcionamiento, pues puede generar, digamos, cambios culturales y cambios en la misma vida de las personas. ¿Sí? Bueno, vamos pasando. Entonces, ¿qué pasa aquí también? Y esto es supremamente importante ahora abordar, que es la parte de privacidad y seguridad. Aunque se han hecho muchos trabajos alrededor de esto, no se ha resuelto, yo diría que nada, porque pues, sí se ha identificado cuáles son las principales vulnerabilidades, las tecnologías, cómo deben mejorar para evitar esas vulnerabilidades. Ya se han hecho algoritmos que han roto la seguridad y la privacidad de los dispositivos en la IoT, ¿sí? Y ya este tipo de elementos ya nos ha empezado a hacer, digamos, a calar en la mente de las personas. Entonces, digamos que hoy en día hay estos dispositivos, estos asistentes inteligentes, ¿sí? ¿Y qué están haciendo con esa información? Con todo lo que se habla, con todo lo que sucede, ¿sí? Esa información dice la empresa que la guarda para ti, que la borra, pero sí es cierto. Incluso, imagínense ustedes que es como darle la potencia o la capacidad a una empresa para que te coloque un micrófono en la casa y que escuche absolutamente todo lo que tú haces y dices en tu casa y que esa información la tiene esa empresa, ¿sí? Entonces, esa información vale oro, ¿sí? Esa información es algo muy, digamos, valiosa y hay muchas empresas que pagan mucho dinero precisamente por esa información que están recogiendo. Por eso nosotros tenemos acceso gratuito a Facebook, por eso tenemos acceso gratuito a las redes sociales y acceso gratuito a muchísimas tipos de aplicaciones, pero toda esa información, si uno lee la letra pequeña, posiblemente la estén vendiendo a empresas que nos quieran vender algo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Sí? Por allí había, digamos, había alguien que trabajaba en seguridad, un gurú de seguridad que había sido capaz de hackear los marcapasos, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que una persona sea capaz de hackear los marcapasos. ¿Para qué se puede usar el hackeo de un marcapasos? Pues perfectamente podría ser para asesinar a alguien. Si alguien sabe que tiene un marcapasos, se le acerca, se hackea el marcapasos, hace que funcione mal y pues la persona muere, ¿sí? Hay un sitio web que se llama Chodan, y en ese sitio web ustedes pueden encontrar los dispositivos y todo lo que tiene que ver con la parte de ciberataques a dispositivos IoT, ¿sí? Y ustedes ahí pueden acceder ustedes a miles de cámaras web que están conectadas y están conectadas sin la mayor seguridad del caso, ¿sí? Otra cosa importante que nosotros debemos ir pensando es que esta gran generación de dispositivos va a generar un gran impacto ambiental. ¿Por qué? Porque pues todos los dispositivos que nosotros vayamos colocando necesitan energía, todos los dispositivos dejan una huella de carbono, hay actualizaciones, ¿sí? De esos dispositivos, cuando el dispositivo termina su ciclo de vida, eso se va a desechar, cómo se va a desechar,
¿sí? Todas estas tecnologías necesitan comunicación y generalmente utilizan radiofrecuencia. Entonces, ¿esto cómo va a afectar la salud humana? Entonces, eso es un trabajo también importante que toca hacer relacionado al desarrollo de los dispositivos IoT. Ese impacto biológico y social, como lo que acabamos de ver, la parte de los cyborgs versus la ética humana, es un trabajo que también nosotros debemos hacer, ¿sí? Entonces, estos son todas las áreas que se van relacionando a lo que nosotros vamos haciendo aquí, ¿sí? Ahora, vamos a meterle el otro componente, ¿no? El componente de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial le va a dar estos superpoderes a lo que es la IoT. Esto ya lo habíamos hablado, ¿sí? Carlos, creo que te conectaste. ¿Podrías apagar el micrófono? Sí, profesor Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y entonces, vamos a ver qué es lo que promete la inteligencia artificial. Su objetivo es replicar o simular la inteligencia humana en las máquinas, ¿sí? Nuestros asistentes como Siri, Google o Alexa, ¿sí? Todos estos asistentes, pues ya nosotros lo estamos tratando como personas. Incluso ya le hacemos algunas preguntas que es como hablar con una persona, ¿sí? ¿Cómo les enseñamos nosotros a pensar? Les empezamos con Machine Learning, ¿sí? Que son datos y colocamos esos algoritmos y con esos algoritmos la máquina comienza a aprender, ¿sí? Y con Deep Learning, ¿sí? Que imita precisamente cómo funcionan, cómo están estructuradas las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, esos algoritmos permiten el aprendizaje automático y a tomar decisiones con reglas o árboles de decisión o con ontologías, ¿sí? Ya tenemos nosotros empresas que están trabajando en eso, empresas que te están dando esas plataformas para que tú puedas utilizar todas estas tecnologías y puedas desarrollar esas tecnologías y puedas implementar esas tecnologías en los dispositivos en los que quieres que tengas, ¿sí? Tipos de inteligencia, lo que estamos ahora ya trabajando y que pues el boom, esa gran explosión que tenemos desde hace más o menos un año, que donde aparece ChatGPT, ahora explotó ya ChatGPT y tenemos una explosión de inteligencias artificiales alrededor de nosotros, inteligencia artificial para leer artículos científicos, inteligencia artificial para redacción, inteligencia artificial para buscarte vuelos, habitación y todo. Entonces, y todo es con inteligencia artificial para hacerte un examen de dientes. Ahora todo es con inteligencia artificial porque todo se está utilizando con inteligencia artificial. Obviamente están utilizando algunos algoritmos, algunos elementos de esto para digitalmente procesar los datos y tomar algunas decisiones un poco más inteligentes, ¿sí? Eso es lo que se está haciendo. Algunos algoritmos que nos permiten hacer recomendación de contenidos, lo que sucede en Netflix, ¿sí? Y resolver problemas empresariales que incorporen inteligencia artificial en las aplicaciones, ¿sí? Que implementen modelos de Machine Learning para cualquier desarrollo, ¿sí? Que genere predicciones, bueno, etc. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo aplicamos? ¿Cómo vamos aplicando? ¿Cómo enseñamos inteligentes a las máquinas? ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitamos hacer, obviamente, es esconder los procesadores y sensores, ¿sí? Es decir, lo que decía Mark Weiser era que como esa interfaz de física, de que aquí está el sensor, sino que sea algo muy natural en el entorno. Y luego tenemos que enseñarle a pensar. ¿Cómo le enseñamos a pensar? Con inteligencia artificial, con esos algoritmos que les mostré, o esas áreas de trabajo de inteligencia artificial que les mostré antes. Pero no solamente eso, sino también necesitan contexto y conciencia. Y el contexto está relacionado con que la misma máquina sepa quién eres tú, cuáles son tus preferencias, qué es lo que estás haciendo en ese momento, ¿sí? Y en qué te puede ayudar en ese momento. Y eso se hace con metodologías semánticas. Miremos esta partecita. Quizá lo más siniestro de todo esto es la muñeca Barbie parlanchina. Introducing a whole new way to play with Barbie. Hay una muñeca Barbie que cuando la enciendes busca tu red Wi-Fi y utiliza la nube
para tener una conversación contigo sobre tus intereses. I want to be a vet. That's wonderful. Wanting to take care of sick animals is an amazing goal. Hola Barbie, graba todas estas conversaciones y las envía a la nube. I love New York. Don't you? Tell me, what's your favorite part about the city? Para mí, esto es una muñeca Barbie diseñada para interrogar a una niña de 8 años para que le cuente sus historias. ¿Quieres ser de mayor? Quiero ser científico. ¡Eureka! ¡Científico! La ciencia me parece maravillosa. ¿Por qué quieres ser científico? Supongo que porque en el cole me gustaban la química y la física. El estudio de la física es increíble. Piensa en la gravedad. No la ves, pero en cuanto tropiezas te lleva hasta el suelo. ¿Alguna vez has tropezado, te has caído? Sí, me he caído bastantes veces en mi vida, Barbie. A mí me pasa constantemente. Es la gravedad que tira de ti y a veces te hace daño. Vaya, podría ser la próxima Marie Curie o Albert Einstein. Creo que tienes razón, Barbie. Sabía que eras listo. Ok, bueno, entonces, ¿qué tanta información entonces debemos compartir con los objetos inteligentes? Es otra pregunta interesante, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que resolver y darle la posibilidad al usuario de que él pueda elegir qué información es la que va a compartir. Entonces, ¿qué otros elementos puede tener la información? Compartir nuestra información con él, que ya tiene inteligencia artificial, pero qué tanta información necesaria para hacer nuestras vidas más agradables. Pero miremos qué puede suceder. Mientras trabajan para las empresas, nuestros aparatos nos empujan a ser buenos consumidores. Pero, ¿qué pasaría si un día, no muy lejano, nuestras máquinas no solo nos incitasen a comprar, sino que nos ofreciesen una nueva forma de moneda? El compartido. Compartiremos nuestros gustos, nuestros intereses e incluso nuestras vidas privadas. Compartir tus datos biométricos hoy, 500 puntos. Tus datos biométricos indican que no has dormido bien. ¿Te encuentras bien? Lucy, ¿tu novio sabe que estás embarazada? Por extraño que nos parezca esto ahora, pronto se convertirá en la nueva normalidad. Entonces, como les acaba de decir, esta parte de estar más conectados y que toda nuestra vida esté conectada y estos datos que son tan valiosos para las empresas, entonces van a empezar a hacer un negocio directamente contigo. Ya no es un servicio del que estás accediendo de manera gratuita, sino que te van a decir directamente que tú quieras compartir tus datos, tus propios datos, y que a partir de compartir tus propios datos, estas empresas puedan desarrollar esa analítica de datos para poder ofrecer nuevos servicios. Mientras... Ahora, podemos confiar. ¿Cómo aprenden los objetos inteligentes? Pero podemos confiar en esa inteligencia, ¿sí? Es decir, la IA podría fallar en algún momento y pasar lo que nosotros vemos en las películas futuristas donde las máquinas acaban con los humanos. Miremos este video. Hoy, los algoritmos más avanzados son programas de inteligencia artificial denominados redes neuronales. Al igual que los perros, estas inteligencias artificiales no están programadas, sino entrenadas. Un proceso llamado aprendizaje automático. La próxima generación de robots aprenderá como un insecto o un bebé. Tropezará con las cosas, aprenderá a caminar, aprenderá a navegar por este mundo.
en lugar de que le programen todas las lecciones desde el principio. Pero con el aprendizaje automático, la inteligencia artificial ya no estará completamente bajo nuestro control. For machines to become as intelligent as we are, assuming that we are intelligent. Any machine that can make decisions, choices, which can behave in a way which is not predictable by its designers, and there are many machines like this now. I'm thrilled to be here to introduce a brand new product. En 2015, Google presentó un programa de inteligencia artificial para organizar fotos. Using machine learning, Google Photos understands what's important and helps you by automatically organizing your memories. Y lo pillaron en falso cuando su algoritmo etiquetó una foto de afroamericanos como gorilas. La gente que entrenó a estos sistemas de inteligencia artificial los entrenó con caras de blancos. No eran necesariamente racistas, pero sus predisposiciones implícitas a la hora de crear y entrenar a estos sistemas acabó inculcándoles un increíble conjunto de supuestos racistas. Y que una máquina pueda aprender de los humanos no significa que estos le enseñen lo que es correcto. Como aprendió Microsoft con su chatbot Tay, a los humanos les encanta corromper la inteligencia artificial. Hello, world. The more you talk, the smarter Tay gets. Microsoft designed Tay software to mimic the speech patterns of 18 to 24-year-olds. Incluso los mejores algoritmos cometen errores descomunales. It did not take long for internet trolls to poison Tay's mind. Los diseñadores de Tay entrenaron al bot para que improvisase basándose en lo que la gente le decía. Los algoritmos son mucho más propensos a cometer errores que las personas. Y además son mucho más fáciles de engañar que las personas. Soon, Tay was ranting about Hitler, launching racist and anti-feminist attacks. Estos sistemas tienen puntos ciegos extraordinarios. Algo que... Ok, entonces ya vimos que podemos entrenarlos, que podemos darle nuestra información, pero podemos corromperlos y que aún no están suficientemente estables para mantenerse o hacer lo que se supone que tienen que hacer, y que al darle la posibilidad de aprendizaje automático, pues no necesariamente van a hacer lo que se espera que hagan, ¿cierto? Entonces, miremos ahora qué pasa si nosotros somos los que necesitamos actualizaciones. ¿Qué tal si nos ponemos chips de inteligencia artificial en el cuerpo para hacernos más inteligentes? ¿Sí? Entonces seremos otros objetos inteligentes también y tendremos aumentación de inteligencia artificial. Entonces, podríamos nosotros también ser de pronto mascotas de nuestras propias máquinas o podríamos ser desechables. Estamos creando nuestra propia singularidad o nuestra propia destrucción. Estas son preguntas que comenzamos a hacernos en este punto. Miremos esto que hizo este investigador con su propio cuerpo. ¿Qué llevó al científico Peter Scott Morgan a convertirse en máquina y hacerlo prolongó su vida? Sigue atento a su experiencia hacia las nuevas fronteras de la ciencia médica. El 15 de junio del 2022, la familia del Dr. Peter Scott Morgan emitió un comunicado en su Twitter anunciando su muerte a los 64 años. Él era un científico estadounidense británico, conocido como el primer cyborg completo. En el 2017, Scott Morgan fue diagnosticado con la enfermedad de la motoneurona, o MND, también llamada esclerosis lateral amiotrófica. La MND es una enfermedad que afecta a los nervios y el cerebro. Algunos de sus síntomas son debilidad en las piernas, dificultad para hablar, calambres musculares y debilidad en el agarre, según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. En la actualidad no se conoce ninguna cura para la enfermedad, pero hay tratamientos para aliviar sus síntomas. A Scott Morgan le dieron 2 años de vida cuando fue diagnosticado en el 2017. A pesar de la progresión de su enfermedad, seguía siendo optimista sobre la vida y encontró formas de sobrellevar su condición. Siempre creyó que la tecnología lo salvaría. Él dijo a la revista Input: "Toda mi educación científica temprana provino de Doctor Who y Star Trek. Me enseñaron que si eres lo suficientemente inteligente, valiente y tienes acceso a la tecnología, todo es posible". Scott Morgan decidió que haría todo lo posible para vivir más tiempo. Lo hizo sometiéndose a una serie de cirugías para transformarse en un organismo cibernético, en parte humano y en parte máquina. Él dijo:
Soy un candidato ideal para la vía rápida hacia la muerte, pero voy a rechazar la oferta. Estoy francamente muy ocupado divirtiéndome. Who would have thought that trying to cheat death was a full-time job? Scott Morgan tuvo la idea de eliminar las funciones de sus órganos antes de que empezaran a fallar. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido señala que la MMD y sus síntomas empeoran gradualmente, por lo que moverse, tragar e incluso respirar se vuelven más difíciles. Los pacientes se someten a diversos tratamientos, como fisioterapia y terapia ocupacional y del habla, así como cambios en la dieta. Scott Morgan desarrolló un avatar de su rostro antes de que sus músculos dejaran de funcionar. La idea era que el rostro robótico se correspondiera con los movimientos del cuerpo con el uso de inteligencia artificial. También pasó por el quirófano, para lo que llamó una triple ostomía en el 2018. Input describió la cirugía como la colocación de tubos en su estómago, colon y vejiga para permitirle ingerir más nutrientes. Trabajó con médicos, diseñadores y expertos en tecnología para funcionar. Su objetivo era apoyarse en la inteligencia artificial para ofrecer soluciones a los que viven con discapacidades extremas. Al principio los médicos dudaron en trabajar con Scott Morgan en sus planes, pues había riesgos que podían favorecer el avance de la enfermedad o incluso causarle la muerte. Pero el científico se mantuvo firme y encontró gente que lo apoyara. Luego le extirparon la laringe para evitar que se ahogara con su saliva. Desarrolló una forma de comunicarse usando un sintetizador de voz, y Times Now News informó que sonaba casi como su voz real y no muy robótica. Whatever the odds, you can change everything. En el 2019, Scott Morgan completó su transformación en un cyborg, al que llamó Peter 2.0. Un documental de TV del 2020 llamado Peter the Human Cyborg contó su historia. Se editó a partir de imágenes de la vida de Scott Morgan, desde las fases de planificación con un equipo de expertos hasta sus diversas cirugías. Casi al final de su vida, la MMD de Scott Morgan progresó significativamente, pero gracias a la tecnología pudo ponerse de pie, usar una computadora a través del seguimiento ocular y comunicarse con los demás. Tras el éxito de su transformación, dijo que no se limitaba a sobrevivir con su enfermedad, sino que prosperaba. El anuncio de la muerte de Scott Morgan dejó claro que murió rodeado de su familia y amigos más cercanos. Quienes trabajaron con él se entristecieron con la noticia, pero su legado continúa. La Fundación Scott Morgan usa la tecnología de la inteligencia artificial para mejorar la vida de las personas con discapacidades extremas. New York Post señaló en su obituario que Scott Morgan dijo una vez que tenía suerte de ser un prototipo de cyborg para poder mostrar al mundo las inmensas posibilidades de revolucionar la humanidad. Gracias a su persistencia y positivismo, pudo prolongar su vida y dar esperanza a los que antes no la tenían. Because whatever happens, we will learn from it and we will do it better the next time. Bueno, sin palabras adicionales para este video y cómo todo esto se puede convertir en algo en el cual nosotros podemos meter toda esta tecnología ya a nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, siguiente paso es que la IA comience a juzgar como el ser humano, ¿cierto? Gracias a su capacidad de aprender, ¿sí? Evolucionar de forma automática, podría superar en algún momento, y lo supera en ciertas cosas, a la inteligencia humana. Entonces, en algún momento esa IA podría incluso decidir volverse contra sus creadores. Es posible, sí, hay varios aquí elementos e historias donde muestran lo que ha venido sucediendo, ¿sí? Lo que pasó con el algoritmo racista de Google, el robot que retiró Microsoft Pay, ¿cierto? Entonces, otra información aquí, por ejemplo, la IA de Google contrata abogado para demostrar que está viva. Entonces, estamos hablando de IAs que están incluso mencionando o están empezando a tomar algunas posiciones que solamente tomaría un ser humano que tiene cierta conciencia, ¿no? Entonces, más de un centenar de expertos han pedido también a las Naciones Unidas que prohíban los robots asesinos y otras armas militares autónomas, porque esos robots que se están creando para los ejércitos
que tienen esa capacidad de aprendizaje y esa capacidad de tomar decisiones autónomas podrían volverse en contra de sus propios creadores. Entonces puede ser esto bastante fuerte. No hay que verlo todo mal. Entonces hay que mirar siempre hacia adelante, cómo hacemos un futuro positivo con esta parte de los objetos inteligentes, ¿sí? Obviamente, si nosotros tenemos la capacidad de crearlos, tenemos la capacidad también incluso de generar un futuro en el cual nosotros coloquemos algunos limitantes, algunas cosas que permitan que saquemos el mayor potencial de la máquina, pero que no se vuelva contra nosotros, ¿no? El punto sin retorno. Desde el nacimiento de la inteligencia artificial nos hemos preguntado cuándo nos alcanzaría la inteligencia artificial. Perhaps the time will come when we and the machines will sort of pass in opposite directions, and there'll be a transition point, and we can't decide whether it's a man in a machine or a machine in a man. Pero la pregunta es, ¿cómo será la vida después de la singularidad? Tomaremos una pastilla que funcionará sola. Se conectará a nuestro córtex visual, a nuestro sistema auditivo, al resto de nuestro cerebro y, bueno, nos pondrá en Internet. Nuestro cerebro interactuará con todos los chips de la habitación. Entraremos en nuestra habitación, encenderemos mentalmente las luces y también Internet. Simplemente parpadearemos y veremos toda la información que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias. Esto cambiará el dónde creemos que acabamos nosotros y empieza el mundo. Porque cada vez más sentiremos que vivimos en nuestro propio universo, personalizado. Todos acabaremos envueltos en un software de inteligencia artificial. Le daremos permiso a la inteligencia artificial para escuchar todas nuestras conversaciones y leerá todos nuestros correos, controlará nuestros datos biométricos y esa es la misión de la inteligencia artificial, hacernos la vida mejor. Pero cuando llegue la singularidad, la inteligencia de las máquinas rápidamente escapará a nuestro control. En cuanto un ordenador despierte, por así decirlo, al tener acceso a través de Internet, al tener acceso a todo el conocimiento humano, se transformará en otra cosa. Vale, entonces tenemos mucho por hacer. Entonces, son cosas que nosotros debemos pensar de este futuro, ¿sí? Y de toda esta explosión de unión de tecnología. Pero digamos que es importante que pues, ustedes tengan todo ese contexto y que tengan en mente todas estas cosas. ¿Qué es lo que empezaremos a hacer en la próxima sesión? En la próxima sesión, entonces vamos a empezar a entender cómo vamos a empezar a crear estos objetos y vamos a empezar a bajar, pues ya todo este tipo de cosas, vamos a empezar a bajar, a empezar a crear, a empezar a conectar dispositivos. Bueno, en la próxima sesión no vamos a hacer eso, pero sí vamos a empezar a mirar ya, digamos, a tocar un poquitico más cómo se hace este tipo de cosas. Sí, por ahora, pues hasta aquí me parece que está muy bien lo que hemos hecho. Voy a parar la grabación. ¿Listo?